La brisa de la tarde se colaba por la ventana abierta del salón, agitando con suavidad las cortinas claras que bailaban con cada soplo. El sol, aún alto pero más tibio, proyectaba una luz dorada sobre los muebles gastados y sobre los marcos de fotos que decoraban la repisa. Todo era familiar, íntimo, cargado de historia. Allí estaban ellos, dos hombres sentados en el mismo sofá, donde habían compartido risas, secretos y silencios durante años. Diego y Elías, amigos desde la infancia, hermanos de vida, aunque no de sangre. Elías había vuelto al pueblo después de varios años fuera. La capital lo había absorbido en su carrera de arquitectura, y sus visitas se habían vuelto cada vez más esporádicas. Pero aquella semana algo lo había empujado a regresar. Diego, mientras tanto, nunca se había ido. Había heredado la casa de sus abuelos y, con ella, la costumbre de cuidar el jardín cada mañana y sentarse a leer bajo la pérgola cada tarde. Cuando Elías llegó, no hubo necesidad de anunciar nada. Simplemente volvió a su sitio, a ese lugar entre la cocina y el patio donde siempre parecía haber un café esperándolo, y un silencio que no era incómodo, sino necesario. Llevaban horas juntos aquella tarde. Habían comido, luego habían compartido una botella de vino. Las palabras se habían ido apagando, y en su lugar quedaba la música suave que salía del altavoz en el aparador. El ambiente era tranquilo, pero cargado. Diego miraba de reojo a Elías mientras éste jugueteaba con el borde de su copa. Notó algo distinto, algo casi imperceptible, en la manera en que Elías lo observaba de vez en cuando. Una quietud contenida, una pausa en cada gesto. Diego había sentido esa misma inquietud dentro de él, desde que Elías bajó del autobús 2 días atrás. Durante años había escondido lo que sentía. Lo había reprimido bajo capas de amistad sincera, de respeto, de miedo. Pero ahora, sentado allí, tan cerca de Elías, tan consciente de su respiración, de la manera en que sus dedos rozaban el cristal, de cómo la luz resaltaba el ámbar de sus ojos, algo se quebraba lentamente. No había nadie más alrededor. No quedaba nadie que pudiera interrumpir ese momento suspendido en el aire. ¿Te acuerdas de la noche en que dormimos bajo las estrellas, en la vieja caseta del lago? Preguntó Elías de repente, rompiendo el silencio con una voz baja y cargada de nostalgia. Diego asintió, sin atreverse a mirarlo del todo. Claro, dijiste que el cielo olía a madera mojada y a jazmín. Elías sonrió. Una sonrisa suave, apenas visible, pero que se le dibujó también en los ojos. Y tú dijiste que si te quedabas dormido era porque confiabas en mí. Un silencio denso siguió a sus palabras. Diego tragó saliva, sintiendo cómo la temperatura en su pecho aumentaba lentamente, como si el calor se extendiera desde su cuello hasta sus manos. No supo qué decir. No hacía falta. Elías giró el cuerpo hacia él, dejando la copa a un lado. Sus rodillas se tocaron apenas. Ese pequeño roce pareció amplificarlo todo. Diego sintió cómo se le erizaba la piel del brazo izquierdo, aunque la caricia había sido apenas en las piernas. Fue un impulso casi inconsciente, o tal vez demasiado consciente, el que lo hizo no retirarse. Los ojos de Elías bajaron un instante hasta los labios de Diego. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible, pero que Diego captó al instante. Un escalofrío le recorrió la espalda. El aire se volvió más denso, como si la habitación se hubiera llenado de algo invisible pero palpable. Una tensión eléctrica, un llamado mudo entre sus cuerpos. Siempre lo supe, susurró Elías, apenas audible. Pero no quise decirlo antes, porque no era el momento, porque tú no estabas listo, o yo. Diego lo miró por fin, directamente, y en esos ojos cargados de historia, reconoció el deseo contenido, la ternura, la duda, el mismo temblor que sentía en su propia garganta. No hubo declaraciones ni promesas, solo un gesto. Elías alargó la mano, lenta, suave, y rozó con el dorso los nudillos de Diego.
Fue como si lo tocara por primera vez, y de alguna manera lo era. La piel de Diego ardía donde lo había rozado. Su respiración se volvió más pesada. No podía hablar. No quería romper la magia frágil que se había formado entre ellos. Solo cerró los ojos por un instante, como si así pudiera contener la oleada de emoción que lo inundaba. Cuando los abrió, Elías estaba más cerca. Podía sentir su aliento, cálido, cargado de vino y de algo más profundo, más antiguo. Algo que llevaba años dormido y que al fin despertaba. «No hay nadie más, Diego», murmuró Elías, con la voz apenas quebrada por la emoción, y entonces, en ese segundo suspendido, sus frentes se rozaron. No fue un beso, aún no. Fue algo más íntimo, más contenido. Un año que decía, «Estoy aquí, estoy sintiendo esto también». Diego cerró los ojos otra vez y dejó escapar el aire lentamente, sintiendo que algo dentro de él cedía, que el muro que tanto tiempo había sostenido se resquebrajaba al fin. El calor de Elías era ahora una certeza junto a él, y mientras el sol seguía cayendo detrás de las cortinas, la sala se llenaba de sombras suaves, de respiraciones entrecortadas y de una verdad que ya no podía esconderse. Sus manos, antes quietas, se encontraron al fin. No fue un agarre firme, sino una caricia que temblaba, que buscaba. Y en ese gesto, en esa piel contra piel, se dijeron todo lo que nunca habían podido decir en palabras. El silencio ya no era vacío. Era una promesa. La luz se apagaba lentamente sobre los muros del salón, envolviéndolo todo en una penumbra dorada. La música había dejado de sonar sin que ninguno de los dos lo notara. Solo quedaba el leve zumbido del ventilador de techo y el crujido ocasional de la madera bajo sus cuerpos. Pero el mundo, tal como lo conocían hasta esa tarde, ya había cambiado. Elías mantenía su mano entrelazada con la de Diego, sin apretar, como si no quisiera romper el instante. Diego no podía evitar fijarse en los detalles, en la manera en que los dedos de Elías acariciaban con suavidad la base de su pulgar, en cómo sus ojos, tan oscuros y serenos, no se apartaban de los suyos. Era como si por fin se hubieran permitido verse de verdad, sin filtros, sin miedo. «¿Por qué ahora?», preguntó Diego, la voz apenas un murmullo. «Después de tantos años». Elías ladeó la cabeza, con una ternura triste en la mirada. «Porque ahora no podía seguir callándolo. Porque cuando te vi bajar a buscarme en la estación, supe que si no lo decía hoy, me arrepentiría para siempre». La sinceridad en su tono golpeó a Diego como una ola cálida. Se sintió al borde de algo, como si caminara por una línea muy delgada entre la costumbre y el abismo. No de peligro, sino de entrega. «¿Y si arruinamos todo?», susurró. «¿Y si por fin lo hacemos real?», respondió Elías, sin titubeos. El corazón de Diego latía rápido, irregular, como si su cuerpo estuviera intentando entender lo que su alma ya había aceptado. Sus labios estaban a escasos centímetros, y podía sentir la humedad del aliento de Elías, tan cerca que era casi como si ya se hubieran tocado. Elías acercó su rostro aún más, con una lentitud medida, respetuosa, y cuando sus labios rozaron por primera vez la comisura de la boca de Diego, fue apenas una caricia, un susurro, pero en ese mínimo roce se desató algo que ambos habían mantenido atado por años. Diego sintió el temblor recorrerle la espalda, un calor ascendente que le subía por el pecho, encendiendo cada centímetro de su piel. Cerró los ojos y se inclinó hacia adelante, respondiendo con un beso que no fue apasionado, sino lleno de contención y asombro. No era el beso de un impulso fugaz, sino el de una historia que pedía ser contada desde hacía mucho. Elías sostuvo su rostro con una mano temblorosa, con los dedos apoyados suavemente en su mejilla, y cuando sus bocas se separaron, solo unos milímetros, sus frentes se tocaron como antes. La respiración entrecortada de ambos llenaba el silencio.
Nunca había besado a alguien así, admitió Diego, con una sonrisa tímida en los labios. Yo tampoco, susurró Elías, porque nunca había querido a nadie así. Esa confesión, tan sencilla y tan clara, dejó a Diego sin palabras, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de responder, no con palabras. Su mano subió por el brazo de Elías hasta detenerse sobre su cuello, sintiendo el pulso agitado bajo su piel. El contacto lo estremeció. La tensión entre ellos ya no era solo emocional, era física, tangible, una vibración sutil que se filtraba en cada gesto. Elías pasó el pulgar por el borde de la mandíbula de Diego, lentamente, como si aprendiera su forma por primera vez. Los ojos de ambos se buscaron, y por un momento pareció que el tiempo se detenía otra vez. Diego se inclinó hacia él y dejó caer la cabeza sobre su hombro, buscando refugio, contención, un lugar donde respirar. Elías lo rodeó con ambos brazos, estrechándolo contra su pecho. Sus cuerpos se acoplaron con una naturalidad que sorprendió a los dos. Nada se sentía forzado, solo inevitable. «Estoy temblando», murmuró Diego, con la voz apenas audible. «Yo también», respondió Elías, acariciándole lentamente la espalda. El calor que compartían no era solo corporal, era el calor de una historia que se había incubado por años en el silencio y que ahora encontraba su cauce. Sentados así, abrazados en la penumbra de la casa donde habían crecido como amigos, algo se transformaba en ellos. Sus latidos se acompasaban, sus respiraciones se fundían y el espacio entre sus cuerpos desaparecía con cada minuto. Las horas pasaron sin que lo notaran. Afuera, la noche había caído por completo, y solo una lámpara de mesa quedaba encendida, arrojando una luz suave sobre sus rostros. Elías apartó un mechón del cabello de Diego con la yema de los dedos y lo miró como si fuera la primera vez. «No sé qué viene después de esto», dijo, en voz baja, «pero no quiero perderte por haber tenido el valor de sentirlo». «Entonces no me sueltes», respondió Diego, sin dudar, y así, bajo la tibia luz y el perfume nocturno que entraba por la ventana, sus bocas volvieron a encontrarse. Esta vez, sin miedo, sin palabras, solo con la certeza de que ya no estaban solos, ni confundidos, ni escondidos detrás de una amistad que había crecido para ser algo más. Nada volvería a ser igual, y ninguno de los dos lo quería. El día siguiente amaneció envuelto en una calma casi irreal. La casa seguía silenciosa, como si respetara lo que había ocurrido la noche anterior. Diego se despertó antes que Elías, aún en el sofá, arropado con una manta ligera que no recordaba haberse colocado. A su lado, Elías dormía profundamente, con el ceño relajado y una expresión serena que Diego nunca antes le había visto. Lo observó en silencio durante unos minutos, sintiendo un cosquilleo en el pecho. No era ansiedad, era algo cálido, desconocido, profundo, una mezcla de gratitud, ternura y deseo. Se levantó con cuidado para no despertarlo y se dirigió a la cocina. Mientras ponía a calentar agua para el café, repasaba cada instante de la noche anterior. Las palabras susurradas, los besos tímidos, los silencios cómodos. Había algo en todo aquello que lo había dejado temblando por dentro, como si su vida entera hubiera estado esperando esa noche sin que él lo supiera. Cuando volvió al salón con las tazas humeantes, Elías ya estaba despierto. Tenía la mirada perdida en el techo y una sonrisa leve en los labios, como si aún estuviera viviendo dentro del sueño. «¿Dormiste bien?», preguntó Diego, dejándole la taza sobre la mesa baja. Elías se incorporó con lentitud, estirando los brazos. «Dormí», suspiró, como si por fin estuviera en casa. El corazón de Diego dio un salto. Sus ojos se encontraron y, por un instante, el mundo pareció detenerse otra vez. No hicieron falta más palabras. Se sentaron juntos en el sofá, hombro con hombro, compartiendo el calor de las tazas entre las manos.
Afuera, el sol se filtraba por las hojas de los árboles, proyectando sombras móviles sobre el suelo de la sala. ¿Te arrepientes?, preguntó Diego, después de un largo silencio. Elías negó suavemente con la cabeza. ¿Y tú? Number solo... Tengo miedo de no saber cómo seguir. Elías se giró hacia él, tomó su rostro entre las manos y lo miró con intensidad. Sigamos con calma. No tenemos que saberlo todo ahora. Diego asintió, dejando que sus cuerpos se inclinaran, una vez más, hasta encontrarse en un beso lento, más firme que la noche anterior, más consciente. Sus labios encajaban como si hubieran sido tallados con la forma exacta del otro, y esta vez no hubo temblor, ni duda, solo calor. Un calor que se extendía desde la boca hasta el pecho, que llenaba los pulmones con algo más que aire. Pasaron el día juntos, sin salir de casa. Cocinaron, leyeron, rieron. Se tocaron con delicadeza, como quien descubre un idioma nuevo que solo se habla con la piel. En cada roce, en cada mirada, había una electricidad contenida que parecía crecer sin detenerse. Una especie de promesa callada. Ya por la tarde, se refugiaron en el jardín trasero. La pérgola estaba cubierta de enredaderas, y bajo su sombra el aire era más fresco. Se tumbaron sobre una manta extendida en el césped, mirando las nubes. Siempre imaginé estar contigo así, confesó Elías, con los ojos entrecerrados por la luz, pero nunca supe si lo que sentía era correspondido. Diego giró el rostro hacia él y lo observó en silencio. Yo tampoco lo sabía, dijo, pero te soñé tantas veces, y en mis sueños siempre estabas tú, sentado junto a mí, en este jardín, mirándome como ahora. Elías sonrió, y en esa sonrisa había alivio, pero también una melancolía dulce. ¿Sabes? Cuando me fui, pensé que lo superaría, que esta cercanía entre nosotros era solo algo pasajero, que cuando viera mundo, se me pasaría. ¿Y se te pasó? Nunca, al contrario. Empezó a doler más. Diego bajó la mirada y jugó con una hoja entre los dedos. Sentía la garganta apretada, como si cada palabra de Elías fuera una llave que abría puertas que llevaba demasiado tiempo cerradas. «No quiero perderte otra vez», dijo en voz baja. «No lo harás», respondió Elías. «No pienso volver a irme». El silencio cayó de nuevo, pero esta vez no era incómodo. Era una pausa cargada, un preludio. Elías se inclinó sobre él y cuando lo besó, el mundo pareció apagarse. Diego sintió que su cuerpo entero respondía con una intensidad nueva. Sus manos se buscaron instintivamente, acariciando el rostro del otro, bajando por el cuello, rozando los brazos desnudos con la suavidad de una confesión. La tensión entre ellos era más fuerte, como si todo lo contenido durante años buscara ahora un canal para salir. Sus cuerpos se rozaban con más intencionalidad, con más necesidad. Diego sintió que el pulso le martillaba las sienes cuando Elías le rozó la nuca con los dedos, atrayéndolo más cerca. Su respiración se aceleró. Cada parte de su piel parecía responder al contacto, como si estuviera despertando a una nueva sensibilidad. Elías bajó la cabeza, apoyando la frente en su clavícula, y Diego lo rodeó con los brazos, estrechándolo contra su pecho. Permanecieron así, fusionados, sintiendo la vibración del otro, el calor, la humedad del aliento en la piel. Había algo profundamente íntimo en ese gesto, algo más que deseo. «No sé si estoy preparado para lo que viene», susurró Diego. «No tienes que estarlo», respondió Elías, rozando su oído con los labios. «Solo déjate sentir». Y eso hizo. Se dejó sentir. El tiempo perdió sentido bajo aquella pérgola. La tarde se fundió con la noche, y las estrellas comenzaron a asomarse, una a una, sobre ellos. Pero aún no se habían soltado. Aún no podían. Algo los mantenía unidos, como si el espacio entre sus cuerpos hubiera desaparecido para siempre. Y en ese abrazo prolongado, en ese roce lento de piel y aliento,
Sabían que habían cruzado una línea de la que ya no había retorno, pero no querían volver. La noche cayó con un silencio espeso, de esos que envuelven la casa con una manta invisible. El jardín, ahora oscuro, se convertía en un refugio íntimo bajo las estrellas. El mundo exterior quedaba lejos, y solo quedaban ellos, tendidos en la manta, aún con los dedos entrelazados, los cuerpos tibios por la cercanía. Diego se incorporó ligeramente, aún sostenido por el pecho de Elías, y lo miró con una mezcla de asombro y emoción contenida. Nunca pensó que sentiría esto, que alguna vez viviría ese tipo de ternura que temía imaginar. Y sin embargo, ahí estaba. Elías lo observaba con una calma intensa, como si le leyera el alma con los ojos. «No quiero que esto sea solo una noche», dijo Diego en voz baja, con palabras que se deslizaron como confesión, más que como deseo. «No puede ser solo una noche», respondió Elías, acariciándole suavemente la mandíbula, «porque ya fue una vida entera». Diego sintió el nudo en la garganta. Lo que estaba ocurriendo entre ellos era demasiado grande para comprenderlo todo en ese instante. Era algo que venía desde lejos, desde la infancia compartida, desde los juegos que los dejaban respirando cerca, sin saber por qué ese contacto les hacía temblar un poco más que a los demás. Ahora todo cobraba sentido. Cada mirada que había durado un poco más de lo socialmente permitido, cada roce que los había hecho reír nerviosamente, cada abrazo que se había sostenido un segundo de más. No era amistad únicamente, era otra cosa, algo más profundo, más íntimo, una promesa que habían escrito sin saber leerla. Elías se acercó, posando los labios suavemente en el cuello de Diego, muy despacio, como si allí se escondiera un recuerdo. Diego cerró los ojos y dejó escapar un suspiro entrecortado. El roce le encendió la piel. Un calor dulce le subió por el pecho, llenándole el cuerpo de una oleada de vértigo. «Me tiemblan las manos», susurró Diego. «A mí también», dijo Elías, y dejó una caricia húmeda en su clavícula. «Pero no quiero que las escondas». Las manos se buscaron otra vez. Los dedos se enlazaron, los cuerpos se acomodaron el uno al otro con la precisión de quienes llevan años soñándose. La ropa no estorbaba, pero tampoco era el objetivo. Lo que ocurría entre ellos no dependía del cuerpo, aunque el cuerpo hablaba. Era una danza de pieles rozándose, de suspiros contenidos, de latidos que se compartían. Elías recorrió con la yema de los dedos el antebrazo de Diego, con una lentitud casi reverente. Diego sentía escalofríos en la espalda, como si una corriente lo atravesara. Cada centímetro de contacto era un descubrimiento. Sus torsos se rozaron sin prisa. Respiraban el mismo aire. Sentían el mismo fuego. «¿Te das cuenta de lo que estamos haciendo?», preguntó Diego, con un hilo de voz, tembloroso. «Sí, estamos dejando de mentirnos». Sus bocas se buscaron una vez más, esta vez más profundas, más entregadas. El beso ya no era un secreto, ni una pregunta. Era una afirmación, un acto de rendición. Elías lo sostenía con firmeza, pero con delicadeza, como quien sostiene algo precioso. Sus manos se movían con lentitud, acariciando, reconociendo, memorizando cada respuesta del cuerpo ajeno. Diego sentía cada caricia como una llama, cada roce como una ola. Tenía los ojos cerrados, pero veía luces. Su pecho subía y bajaba desacompasado. Elías murmuraba palabras que no eran más que sonidos dulces junto a su oído, y con cada una, su piel se erizaba. Su mundo entero se reducía a ese momento. La noche, la manta, sus cuerpos. La emoción vibraba en el aire. Y entonces ocurrió. Un gesto. Un cruce. Elías apoyó la palma sobre el corazón de Diego y lo sintió latir con fuerza, desesperado. Sus ojos se encontraron y en ese silencio espeso que los envolvía, comprendieron algo. Ya no había marcha atrás. Habían llegado al punto exacto donde la pasión se convertía en verdad.
donde el deseo se unía con lo emocional. Elías bajó la frente hasta la de él, y allí, piel contra piel, murmuró: «Estoy aquí, no me voy a ir». Diego tragó saliva. Su voz salió baja, frágil. «No me sueltes». Nunca. El beso que vino después fue el más profundo. No fue más intenso por la velocidad, sino por la entrega, por la forma en que se decían todo sin decir nada. Sus cuerpos se fundieron con un calor que no ardía, sino que reconfortaba, como si hubieran esperado toda una vida para llegar allí, para por fin descansar el uno en el otro. Y cuando, horas más tarde, ambos permanecían abrazados, respirando en sincronía bajo el cielo abierto, Diego sintió que, por primera vez, no tenía miedo del amor que habitaba dentro de él. Elías lo miró, con las pupilas dilatadas por la emoción. «¿Te das cuenta, Diego?» «¿De qué?» «De que esto…», dijo, apoyando la mano en su pecho. «Esto es real». Y Diego supo que sí, que todo lo demás había sido silencio antes de esta música, que Elías no era solo su amigo de toda la vida, era su refugio, su punto de partida, su verdad. El amanecer despuntó lentamente sobre la casa, cubriéndola con una luz tibia y silenciosa. A través de la ventana entreabierta, la brisa entraba cargada de aromas frescos, tierra húmeda, hojas agitadas por el viento, el perfume dulce de las enredaderas que crecían junto al muro del jardín. Todo parecía nuevo. Todo, de algún modo, había cambiado. Diego abrió los ojos aún envuelto en los brazos de Elías. El calor de su cuerpo seguía allí, tangible, constante, como si quisiera anclarlo a una realidad que todavía le costaba creer. Lo observó en silencio, notando la curva tranquila de su espalda, el cabello desordenado, la respiración pausada que rozaba su pecho. Nunca antes se había sentido tan expuesto, ni tan seguro. No sabía cuánto tiempo pasaron así, enredados entre la manta y la luz que crecía despacio, pero no quería moverse. No quería que terminara esa burbuja donde solo existían ellos dos. «¿Estás despierto?», murmuró Elías, sin abrir los ojos, con una sonrisa apenas esbozada en los labios. «Sí. ¿Te sientes bien?» «Me siento…». Diego dudó, como si por fin pudiera respirar. Elías abrió los ojos y lo miró con la expresión más serena que Diego le había visto nunca. Se incorporó un poco y apoyó la cabeza en su mano, estudiándolo con una ternura que parecía no caberle en el cuerpo. «Estás más hermoso que nunca», dijo en voz baja, rozando con los dedos una línea invisible en su mejilla. Diego bajó la mirada, sintiendo cómo una ola de calor le subía desde el pecho hasta el cuello. «No digas eso», susurró. «Me vas a hacer creerlo». «Créelo», dijo Elías con firmeza. «Porque es verdad». Se besaron despacio. Esta vez no fue un beso cargado de tensión o deseo contenido. Fue suave, íntimo, lleno de gratitud, como un cierre y una apertura al mismo tiempo, como una promesa sin palabras. El resto de la mañana transcurrió con lentitud. Prepararon el desayuno juntos, uno cortando fruta, el otro sirviendo café, chocando a veces los codos, intercambiando miradas que ahora llevaban algo distinto. Una complicidad nueva, una conexión que ya no tenía máscaras. «¿Y ahora qué?», preguntó Diego mientras se sentaban en el pequeño patio, bajo el mismo limonero, donde tantas veces habían merendado de niños. Elías lo miró, entrelazando sus dedos con los suyos sobre la mesa. «Ahora», dijo, con una pausa medida, «ahora construimos algo, poco a poco, sin apuros, sin escondernos». Diego asintió, sintiendo que cada palabra encontraba un hueco perfecto dentro de él. «¿Y si no sale bien?» «¿Y si sí?». Diego sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, eligió creer. No porque todo fuera fácil, sino porque al fin lo tenía frente a él, a Elías, al hombre que lo conocía mejor que nadie,
al amigo que había cruzado con él una frontera invisible e irreversible. Pasaron los días sin nombre. Cada tarde era una nueva forma de descubrirse. Caminatas largas, charlas extendidas bajo el sol, confesiones a media voz, mientras cocinaban o se tumbaban juntos en el sofá. A veces no hablaban. No hacía falta. El silencio también era suyo. Una tarde, mientras paseaban por el camino de tierra que llevaba al viejo mirador, Elías se detuvo. ¿Recuerdas la vez que vinimos aquí con las bicicletas?, preguntó y señalando un banco desgastado por el tiempo. Claro, llovió de repente y tú dijiste que no te importaba mojarte si era conmigo. ¿Y tú me creíste? No lo dije entonces, pero sí. Se sentaron allí, mirando el horizonte que se abría con el sol en descenso. Elías tomó la mano de Diego y la llevó a su pecho. No sé qué vendrá después. No sé si las cosas afuera serán fáciles, pero sí sé esto. Puso su frente contra la suya. Donde estés tú, yo quiero estar. Diego cerró los ojos, dejándose invadir por esa cercanía. El mundo podía seguir girando con su ruido, sus dudas y sus reglas. Pero en ese banco, en ese momento, todo era verdad, todo era amor. Y cuando Elías lo besó una vez más, Diego supo que habían llegado a un punto de no retorno, que ya no eran solo amigos de toda la vida, que ahora eran algo más, algo íntimo, real y profundo, algo que no necesitaba explicación.